Hola, bienvenidos todos. Hay dos ejes completamente diferentes. Uno es un eje vertical, donde están ideas, y otro es un eje horizontal, donde están pensamientos, o si se quiere, conceptos, o si se quiere, datos teóricamente intelectuales. Pero un canal como este lo que pretende es transmitir ideas en la medida de lo posible, porque los datos se transmiten con enorme facilidad. Equivale a asistir a una clase en una universidad, a una conferencia, con una cierta disposición positiva y un poco de atención disponible, yo puedo recibir una enorme cantidad de datos, de informaciones, incluso de conceptos. Pero abrir mi mente a una idea nueva es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque una idea no solo va a cambiar lo que yo conozco, sino que me va a cambiar a mí. Pensamientos, conceptos y datos cambian para mí la visión que tengo del mundo. Pero las ideas a las que nos referimos, que tienen una cierta conexión con las ideas platónicas y que tienen evidentemente mucha conexión con el yoga mental, el Jnani Yoga, el yoga de la inteligencia, podríamos decir, la apertura de la inteligencia humana a niveles superiores. Las ideas no se pueden transmitir inmediatamente. Los datos y los pensamientos, los conceptos, sí. Los conceptos no cambian. La opinión o el sentir que yo tengo de mí mismo en el mundo. Las ideas van a cambiar la visión de mí mismo y a la vez la visión del mundo. Y por decirlo de alguna forma absoluta, la visión de todo. Para que una idea fructifique y provoque en mí un efecto de una nueva visión de todo, se necesita en ocasiones muchísimo tiempo y un cierto trayecto de experiencia personal. Ese tiempo se va a poder realizar mediante la experiencia de una vida correctamente conducida que busca, sea la verdad, sea la belleza, sea el bien, sea la bondad, o de una búsqueda mucho más particular en la que se indaga la naturaleza de mi propia mente, la naturaleza de qué es la mente que yo me he encontrado cuando he alcanzado el estatus de adulto pleno. Así que los datos no tocan mi emocionalidad ni mi organicidad. Puedo tener un día muy malo emocional y un día muy malo, digamos, en mi situación corporal, pues porque he tenido una enfermedad, o porque he comido demasiado, o porque he bebido demasiado, y puedo recibir perfectamente
pensamientos, conceptos, datos. Pero para la recepción de ideas, mi cuerpo tiene que sostener una cierta posición, una cierta tensión y también una cierta relajación y apertura. Y a la vez, mis emociones tienen que estar abiertas, tienen que estar disponibles para lo nuevo. Percibir una idea es alcanzar una nueva visión. Y entonces, el mundo en el que yo vivo cambia y yo, como una simple parte constituyente del mundo, también cambio. Esto es muy difícil que la gente lo pueda creer, porque tenemos la imagen de que mi representación del mundo está colmada, está completa, está acabada y está cerrada a cal y canto a partir de los 20 o 22 o 25 años. Y que cambiará mis representaciones de lo que es la vida, de lo que sucede en la vida, de cómo son las cosas, de cómo es la política, de cómo es la vida en común, de cómo es la historia, de cómo es la ciencia, de cómo son los objetos. Pero no cambiará el sentido global de qué es todo esto, de qué es la totalidad en la que yo estoy. Y cuando una persona decide interrumpir su opinión banal sobre todo, empieza a estar abierto a recibir una impresión nueva de todo. Y para empezar, lo que se puede afirmar con garantía absoluta, que la miseria humana, la pequeñez humana, la banalidad humana, la vulgaridad de nuestras vidas desaparecen en medio de un inmenso drama, o si se quiere, en medio de una inmensa fiesta cósmica. Y perdón por la expresión, pero es que es así. Lo que sucede, el cosmos, es absolutamente incomprensible por grande, glorioso en sí mismo. Y el acceso a nuevas ideas, la recepción y la fructificación en mí de una nueva idea, me permite vivir en otro mundo. Esto es sencillo y hasta cierto punto lógico, porque cuando yo finalizo una representación global del mundo, como diría Piaget, que sucede en los niños, es en ese mundo en el que vivo yo, pero es que al mismo tiempo es ese mundo el que me da a mí la identidad. En los niños todos aceptamos y entendemos, la psicología evolutiva lo tiene, digamos, clarísimo. La representación del mundo en el niño es un extraordinario libro de Piaget en el que por etapas se describe cómo el niño se representa la totalidad del mundo en conjunto. Pero el elemento, digamos, triste o negativo es que creemos que a partir de una cierta edad, el adulto joven, nuestra representación
de la totalidad del mundo ya se ha acabado. No se va a modificar nunca más. No va a mejorar tampoco nunca más. No se va a hacer más compleja, sofisticada, sutil y misteriosa ya nunca más. A partir de entonces, los hombres adultos jóvenes se lanzan a conocer las vicisitudes, circunstancias, sucesos de la vida en sí. Por eso es casi una gran oportunidad. Cuando algo que se me transmite yo no lo entiendo, cuando algo que se me transmite con, digamos, una cierta intención positiva, con una cierta intención de acompañar o de participar o de compartir algo, ¿no? Es una gran ocasión, yo no entiendo. Y entonces tengo dos opciones: cerrarme o revelarme. Pero tengo una tercera, y es alojar esa expresión de esa idea en mí, alojarla, y seguir viviendo correctamente o seguir investigando en la naturaleza de la mente humana, no del mundo, sino de la mente humana. En cualquiera de esas dos direcciones, yo podré, en un momento determinado, percibir exactamente qué valor, qué potencia y qué efectos puede tener aquella idea extraña e incomprensible que me comunicaron no hace un año o dos, incluso a veces hace décadas. Esto es mi propia experiencia personal. Algunas cosas que se me quisieron transmitir sobre, digamos, el significado de la totalidad de nuestra vida, yo las recibí, las alojé en mí, por supuesto, sin poder alcanzar en absoluto ni una quinta parte de la significación y del valor que tenían, pero muchos años después, esa expresión verbal de una idea se manifestó en mí con una resonancia por la cual pude decir ciertamente, ahora entiendo, esto quería decir exactamente esto. Los que más o menos participan de actividades de búsqueda suelen confundir mucho el recibir datos, pensamientos, informaciones con el prepararse para recibir ideas nuevas. Queremos saber todo del budismo, perfecto. Y leemos libros sobre la historia del budismo, la psicología del budismo, las técnicas del budismo, las jerarquías de las sectas del budismo, la geografía, la cultura. Está muy bien, pero eso implica exclusivamente el enriquecimiento de la línea horizontal, que por cierto es infinita, y que además tiene exactamente el mismo tamaño que tengo yo. No me modifica a mí, no me supera a mí. Y podré hacerme un inmenso erudito y creeré que saber mucho sobre el budismo me acerca a la experiencia mental que algunos budistas nos intentan señalar o transmitir, como pudiera ser que la mente en sí misma
se parece mucho más a un vacío perfecto que a todo este ruido, a todo este barullo mental que normalmente percibimos como mi propia mente. Y si hay una afirmación de este nivel, la naturaleza más real de la mente pudiera ser una situación de vacío, de contenidos indeseables, espurios, artificiales, que no me pertenecen a mí, y eso conlleva una perfección. Ese vacío no es el vacío de la física, sino que ese vacío es algo del orden, de la perfección. Esa idea yo la puedo recibir, la pude recibir hace 2, 3 décadas. Y quizás en un momento determinado, en una etapa mucho más avanzada de mi vida, capto en alguna medida la realidad que conlleva, la realidad que soporta y a la que nos invita. Y nos puedo comprender quizás la inmensa utilidad de comprender que mi mente original estaba vacía. No es que yo me voy a quedar con la mente vacía sin querer, no. Mi mente original estaba vacía, pero entraron cosas sin que yo les diera permiso. Al comprender ahora que mi mente original tiene derecho a vaciarse, tiene derecho, y casi diríamos obligación, de vaciarse de lo que no le pertenece, de lo que no es suyo auténticamente, de lo que no resuena adecuadamente con mi propia intimidad más esencial. Así que una idea que recibí hace mucho tiempo, yo no la rechacé, yo no la critiqué banalmente, yo no la comparé con ninguna otra. Yo no la di por supuesto, yo ya sé, esto lo he leído yo en algún sitio, sí, sí, me suena muchísimo, vamos, quiere decir esto, no, no quiere decir. Las ideas no quieren decir nada, las verdaderas ideas me refiero, sino que nos provocan una experiencia de una nueva posibilidad de sentirnos como un ser más en un mundo mayor, más amplio, más bueno, más sutil, más complejo. Así que nadie debe tener, digamos, sensación de fracaso por no entender. Precisamente, toda enseñanza parte de la situación de que no sé lo que significa quiero aprender. Lo que sí es enormemente peligroso es que todo me suena, que todo es perfectamente conocido, que sí, que esto es, quiere decir esto, está en este libro. Eso es lo que es realmente casi triste. Porque entonces vivimos una vida entera en una especie de banalidad ordinaria, totalmente conocida y reconocida, que no tiene profundidad, que no tiene puntos a descubrir. De hecho, si un hombre solo desarrolla la línea de los pensamientos,
la vida suya se transforma en alguna medida en una vida bastante plana. Las ideas se abren como un surtidor y empiezan siendo de mi propio tamaño, pero a medida que van alcanzándome, se manifiestan como mucho más grandes que yo. Hay ideas que te pueden paralizar. Hay ideas que te pueden dejar asombrado. Hay ideas que te pueden dejar fascinado y agradecido durante muchísimo tiempo. Las ideas son todo un mundo a descubrir. Y un buscador tiene que aprender a relacionarse con los pensamientos y definir esto es pensamiento. Que el budismo zen se haya desarrollado en Japón es un dato, pero la comprensión de cómo el budismo zen está influido por una psicología muy propia de la cultura del Japón es caer en la cuenta de una gran idea. Esta corriente de búsqueda tiene esta influencia adherida y que la limita. Y entonces, una idea me ha podido salvar de bastantes o incluso de muchas equivocaciones o, digamos, desviaciones. Muy bien, pues animando a que las ideas aparentemente extrañas, difíciles, incomprensibles, que no se pueden aceptar de primeras, no nos provoquen un movimiento de defección o de retirada, y comprendiendo que necesitamos acercarnos al mundo de las ideas, esperar ideas, aspirar a recibir ideas. Para eso, ciertamente, no solo puedo poner en disposición activa mi pensar, sino también tendré que poner en disposición activa mi sentir e incluso el estado físico, orgánico, corporal. Muy bien, pues muchas gracias. Quizás sigamos desarrollando estos aspectos. Mientras tanto, hasta otra ocasión.